Buenas a todos, hoy traigo mi opinión y repaso de lo que fueron estos octavos de final del Mundial de Clubes 2025, en los que tuvimos dos batacazos, que fue el triunfazo histórico del Al Hilal frente al Manchester City y el que no es tan sorprendente como para algunos, sí para otros, fue la victoria del Fluminense frente al Inter 2-0. Bueno, voy a arrancar hablando del primer partido de estos octavos de final, el partido que abrió esta fase eliminatoria, que fueron los dos clubes brasileños, Palmeiras frente a Botafogo. Se clasificó el equipo de Abel Ferreira 1-0 con gol de Paulinho en tiempo extra. Y la verdad que fue un partido, no te digo parejo, pero sí típico de Copa Libertadores, la verdad. Es un cruce que, bueno, ya estamos acostumbrados a que se dé en el Brasilerao, que se dé también en Copa Libertadores. Se puede dar incluso en esta Copa Libertadores que se está disputando ahora mismo, en semifinales, si no me equivoco. Más allá de eso, el Palmeiras yo creo que fue justo merecedor de la victoria. Fue el equipo que más salió a buscar el resultado. La única clara, incluso creo que tuvo el Botafogo, fue en el tiempo suplementario, un centro de Correa que no logra conectar bien Vitinho, que aparecía en el segundo palo, pero después el Palmeiras fue superior en todo aspecto. Un Botafogo que en este Mundial de Clubes le había ganado al PSG, que es verdad que contaba con algunos suplentes el equipo francés, pero bueno, le había ganado igual, había caído frente al Atlético de Madrid en la última fecha de la fase de grupos, 1-0 con gol de Griezmann. Y bueno, llegaba, la verdad, entonado a esta fase eliminatoria. Palmeiras sí, que llegaba con un poco más de dudas, porque más allá de haberse quedado con el primer puesto en el grupo, no terminó haciendo tampoco una fase de grupo que sea una locura. Sí, es verdad que le empató al Porto, pero frente al Inter Miami perdía 2-0 y lo terminó empatando 2-2, que fue lo que le dio la posibilidad de jugar frente al Botafogo y no jugar frente al PSG, como le terminó pasando a Inter Miami. Palmeiras fue justo merecedor de la clasificación a lo largo de todo el partido. Lamentablemente no va a poder contar con Gustavo Gómez, que es su capitán, que es uno de los emblemas de este Palmeiras hace bastantes años. No va a poder contar. Primero creo que había llegado a la acumulación de tarjetas amarillas, pero después se termina yendo expulsado por una falta barbosa por doble tarjeta amarilla, así que no va a estar disponible para la siguiente fase. Y por el lado del Botafogo, que no es el mismo equipo que había ganado la Copa Libertadores, la verdad que estaba bastante más desmantelado. Se había reforzado bien para mí, sobre todo en mitad de cancha en adelante, con Tucu Correa, con Montoro, con Artur Cabral, pero no les pudo sacar mucho provecho a los refuerzos. También llegaron muy sobre la hora para el Mundial de Clubes, sumaron un puñado de minutos y también se termina quedando sin DT el Botafogo, porque Renato Paiva, después de lo que fue esta participación en el Mundial de Clubes, dejó de ser el entrenador y bueno, termina avanzando el Palmeiras, que va a estar enfrentando al Chelsea. El equipo de Enzo Maresca goleó al Benfica 4-1 en un partido que la verdad, a ver, el Chelsea fue muy superior al Benfica, muy, muy superior. Lo terminó abriendo bastante tarde, creo como en el minuto 70, gracias al golazo de Reece James, pero estaba siendo la figura del partido del arquero del Benfica. Y pasa algo insólito, pero que no nos sorprende ya en este Mundial de Clubes, que es que se paró el partido, se suspendió momentáneamente, estuvo más de una hora y media parado por posible tormenta eléctrica cuando el Chelsea lo estaba ganando 1-0. Quedaban tan solo 5 minutos hasta los 90 y 5 minutos, ponerle del agregado. Es decir, quedaban 10 minutos y el partido había sido momentáneamente suspendido y reanudado recién una hora y media después. Entran en calor y todo, se reanuda el partido. A los 2-3 minutos hay penal a favor del Benfica. Es decir, algo totalmente insólito porque el Benfica no estaba muy metido en el partido, ya estaba el Chelsea encaminándose a la clasificación y después de que paró de que pasó la tormenta eléctrica, que incluso creo que no hubo tal tormenta eléctrica, termina habiendo penal para Benfica, creo mano de malo gusto, se hace cargo Di María, el cuarto penal que tiene Di María en este Mundial de Clubes, y lo cambia por gol. Di María, que hasta el momento es el goleador de este Mundial de Clubes, con los 4 goles de penal. Y el Benfica, que estaba a punto de quedarse afuera, termina yendo a tiempo extra, que obviamente el Chelsea con el plantel que tiene podía aprovechar más el tiempo extra porque tenía piernas muchísimo más frescas. Y el Chelsea lo termina ganando 4-1 con 3 goles en muy poco tiempo de diferencia. Y el Chelsea que termina avanzando a semifinales, que como dije, al cuarto de final, perdón, que es donde dije que iba a estar enfrentando al Palmeiras. Ese es un muy, muy, muy lindo cruce. Incluso ya tuvimos por el lado de Botafogo el batacazo frente al PSG. Por el lado del Flamengo, el batacazo frente a Chelsea. Y por el lado del Fluminense, lo que se dio estos octavos de final, el batacazo frente al Inter. Así que el único equipo brasileño que le queda todavía por dar un batacazo es al Palmeiras. También la victoria del Fluminense frente al Inter 2-0, que es un batacazo, pero como dije al principio, podía ser que sorprende a muchos, como también no sorprende. Yo digo que puede no sorprender a muchos y es porque Inter dejó varias dudas en este Mundial de Clubes. No es el mismo que llegó a la final de la Champions, parece una continuación
del equipo que perdió la final de la Champions, por momentos juega bien, por momentos no se le cae una idea, venía de jugar un muy buen partido frente a River, haciendo el mejor partido del Inter en el Mundial de Clubes, que no es mucho igual porque, como digo, venía dejando bastante dudas. Realmente se termina clasificando el equipo brasileño, arrancó ganando a los 3 minutos con un gol de Cano, se lo come Sommer porque es insólito el gol que le hacen al Inter. Pica la pelota dentro del área chica y Sommer no sale a achicar. Y la verdad que para mí termina quedándose con una justa clasificación. Lo termina liquidando sobre el final del partido con gol de Hércules. En el medio tuvo 10-15 minutos donde sí que sufrió, que tuvo como 3 ocasiones Lautaro Martínez, donde una pega en el palo, pero la verdad que dejó mucho que desear el Inter. Fue anticompetitivo lo del Inter en este Mundial de Clubes, sacando obviamente el cruce, el partido frente a River, pero la verdad que puedo destacar a 3 jugadores solamente del Inter, que son los que ya se venían destacando desde antes del Mundial de Clubes, que se sabía que el Inter tenía que armar algo alrededor de ellos tres, que son Bastoni, Varela y Lautaro Martínez, uno por línea. Ya del resto, la verdad que puede pasar cualquier cosa, pueden irse, como no pueden quedarse y ser suplente, porque la verdad que dejaron mucho que desear. Incluso después Lautaro Martínez salió recaliente a hablar y dijo que los jugadores que no quieren estar, que se vayan, necesitamos gente que esté comprometida con el club, yo quiero ganar títulos, no sé qué. Después le preguntan al presidente del Inter qué opinaba de lo dicho de Lautaro Martínez y Marota dice que son para Canaoglu. Ya estaba medio como encaminada su salida al Galatasaray, pero la verdad que yo cuando leí la declaración de Lautaro no pensé en Canaoglu, pensé en otros jugadores, podía ser incluso en Turán, porque Turán volvía de una lesión, jugó frente al Fluminense y se arrastró los 65 minutos que estuvo en cancha. Cuando ya a los 20 minutos se notaba que Turán no estaba para jugar. Canaolio sube un post como criticando a Lautaro Martínez, diciendo que un capitán no es el que busca culpables, sino el que habla puertas adentro, cosas así. Y el mismo Turán le dio like a la publicación de Canaolio, así que no me sorprendería que esté bastante dividido el vestuario, así que el Inter va a tener que hacer una limpieza porque si no, no tiene futuro en la próxima temporada, no puedes dirigir en un clima así. Pasando al rendimiento de Fluminense, grandísimo partido, como dije, hay puntos muy altos, Thiago Silva la rompió toda, John Arias la rompió toda, está siendo de los mejores jugadores de este Mundial de Clubes sin ningún tipo de duda. Si yo tengo que armar un once ideal del Mundial de Clubes, John Arias tiene que estar. Otro equipo que dio el gran batacazo de los octavos de final, que fue el Al Hilal, venció 4-3 al Manchester City en tiempo extra. Locura de partido, locura, uno de los mejores del Mundial de Clubes, si no fue el mejor, teniendo en cuenta que estaba ya en los octavos de final, porque ¿qué le podía competir? Lo del Al-Ahly Porto, cuando era un partido que estaban todos los ojos puestos en lo que pasaba entre Inter Miami y Palmeiras. Esto no, estaban todos mirando el Manchester City Al Hilal, empatarle al Real Madrid en la primera fecha, incluso mereciendo un poco más y eliminar al Manchester City en octavos de final es una locura para el equipo árabe, que incluso no pudo contar con Al-Dawsari, que es uno de los puntos más altos, y no puede contar con Mitrovic en este Mundial de Clubes, que era el delantero goleador que tenía el Al Hilal. Incluso Manchester City había arrancado muy bien el partido, al minuto 9 ya había ganado con un gol de Bernardo Silva, después Bono empieza a hacerse figura del partido, empieza a mantener de pie al Al Hilal con atajadas que son una locura. Hay una que es increíble, que va a ser una de las atajadas del año, sin ningún tipo de duda, lo que iba a ser el 2-0 a favor del City, tapa en un remate de Savinho. Después el Al Hilal lo da vuelta al comienzo del segundo tiempo, igual a las cosas Haaland, se pone 3-2 el Al Hilal con gol de Koulibaly en tiempo extra, lo empata Foden, que había ingresado del banco de suplente con una enorme asistencia de Cherki, y sobre ya el final de los partidos, en los últimos minutos, llega otro gol de Marcos Leonardo para su doblete y una victoria histórica para el Al Hilal, un club que, bueno, obviamente viene creciendo año tras año con la sumatoria de jugadores que vienen de Europa, que están bien físicamente, no es que están en las últimas, como Milinkovic-Savic, Rubén Neves, Koulibaly, como dije, Renan Lodi, Bono, que más allá de la edad venía en un nivel increíble y se termina yendo a Arabia. Bueno, el City que lamentablemente sufre un papelón porque no te puedes quedar afuera contra un equipo árabe más allá de los jugadores que tenga, como si el City no tuviese un equipazo, ¿no? Básicamente había hecho una muy buena fase de grupos, quedando primero, goleando a la Juventus con un par de suplentes, la Juve 5-2, es decir, venía pasando por arriba en todos los partidos y lo que parecía que se iba a pasar por arriba al Al Hilal, porque había arrancado con el pie derecho, termina dándose un papelón que ya Guardiola podía contar con Chequi, con Reinger, con Arnouri
y bueno, no sé qué va a seguir pasando. Para mí se tiene que reforzar en la defensa es un papelón, ahí tienen que haber cambios, no solamente de mitad de cancha en adelante. No sé tampoco qué pasará con Ederson, porque la verdad que Ederson hace varios años que no salva al Manchester City en partidos así. El mejor arquero de los dos equipos estaba del lado de Dal Hilal, es decir, Bono dio la cara, fue la figura del partido. Después, bueno, tuvimos la goleada del PSG frente al Inter Miami, un partido que no sorprendió a nadie, lamentablemente al Inter Miami, después del empate con frente a Palmeiras, como dije, terminó quedando segundo, teniendo que jugar frente al PSG en un partido donde no, era imposible que el Inter Miami salga vivo, ni siquiera que no sea goleado. Ya el PSG en el primer tiempo estaba goleando 4-0, muchos errores defensivos que ya se venían repitiendo. Avilés entra, se gana la amarilla a 30 segundos, después termina haciendo un gol en contra. Salió todo lo que podía salir de mal al Inter Miami en ese primer tiempo, salió mal. Y ya el segundo tiempo el PSG levantó el pie del acelerador. Inter Miami se metió un poco más en partido, tuvo alguna que otra ocasión, pero que no terminó concretando ninguna. Hasta acá llegó el Inter Miami, hasta acá llegó Messi. Que bueno, a ver, el objetivo era pasar de fase de grupos, obviamente, pero bueno, si se daba frente al Botafogo, alguna vela le podía prender. Frente al PSG era imposible, lamentablemente. Bueno, el PSG que sigue en carrera de sumar otro título a esta enorme temporada que viene haciendo, pero que va a estar enfrentando a un candidato muy serio, que ya lo era de la previa, pero en este Mundial de Clubes está mostrando un nivel altísimo, que es el Bayern Múnich. Venció 4-2 al Flamengo, lo ganaba 2-0 muy pronto, a los 10 minutos ya estaba ganando 2-0. El Bayern se mete en partido Flamengo con un golazo de Gerson, después 3-1 del Bayern, 3-2 y termina siendo 4-2 a favor del Bayern. Es decir, yo creo que el Flamengo nunca llegó a estar en partido realmente, porque sí terminaba descontando, pero después o el Bayern hacía un gol o el Flamengo no lograba eh, tomar ese gol como impulso de ir a buscar el partido. El Bayern creo que termina ganándolo bastante cómodo, más allá de que el Flamengo hizo dos goles, como digo. Cruce digno de una semis, de una final de la Champions League, este PSG Bayern Múnich, y otro cruce digno de una fase de Champions League, donde cada cierto tiempo estamos acostumbrados a que se termine dando y hoy se repite, es el Real Madrid Borussia Dortmund. El Real Madrid venció 1-0 a la Juventus, unos primeros 20-25 minutos donde vi mejor a la Juventus, tuvo una clarísima Colomwani que se va por arriba del travesaño, una Juve que ahí sí ya tenía el equipo titular, a diferencia del partido frente a Manchester City, sí con muchísimas bajas en defensa, eso le jugó muy en contra a la Juve en tema lesiones, pero después de esos 20-25 minutos empezó a hacerse dueño del partido el Real Madrid, muchas ocasiones con remate de afuera de Valverde, Di Gregorio, el arquero de la Juventus, empezó a hacerse figura del partido incluso, y termina ganándolo 1-0 con gol de Gonzalo García, que la verdad que no me esperaba este rendimiento, obviamente tampoco lo conocía tanto, más allá de algún partido que vi de Copa del Rey del pibe, pero ante la baja de Mbappé por el tema de virus, ante la baja de Hendrik, ante la falta de minuto a Rodrigo, que no sé si tampoco se está lesionado, Xabi Alonso confió en Gonzalo García y está siendo uno de los puntos más altos de este Mundial de Clubes, porque se tuvo que hacer cargo de una posición que no es una boludez, ser el 9 de Real Madrid. Ya hizo goles, hizo asistencias, ahora le dio la victoria al Real frente a la Juventus con un enorme cabezazo, después de un centro de Alexander-Arnold, donde dio su primera asistencia de su llegada al Real Madrid. Y bueno, el Real que se termina quedando con la victoria 1-0, podía haber sido por muchísimo más, porque como digo, Di Gregorio, el arquero de la Juve, termina siendo la figura del partido, evitó muchísimos goles. Valverde podría haber anotado nuevamente tranquilamente porque tuvo como 3-4 ocasiones bastante claras. Y bueno, como digo, Real Madrid va a estar enfrentando al Borussia Dortmund, que el Dortmund venció a Monterrey 2-1. Los primeros 20 minutos del Dortmund fueron lo mejor del Dortmund en este Mundial de Clubes. Venía dejando bastantes dudas en la fase de grupos. Hizo dos goles Guirassy con dos asistencias de Jamie. No me esperaba tan flojo arranque de Monterrey, ni tampoco me esperaba tan buen arranque del Dortmund. Empieza a tener esas ocasiones en Monterrey que siempre tienen contra el Dortmund porque sufre muchísimo en defensa, de la mano de Corona, de la mano de Berterame, de la mano de Canales, pero que no logra llegar al descuento en el primer tiempo, pero sí al comienzo del segundo tiempo, gracias al gol de Bertarame. Y la verdad que Monterrey lo podía haber empatado tranquilamente. Yo creo que incluso mereció el empate. Incluso tiene una chance clarísima en el minuto 90 Sergio Ramos con un cabezazo que pasa por al lado del palo,
que en cualquier otro contexto es gol de Sergio Ramos, porque Ramos aparece en esos momentos y termina generando esos momentos épicos, como podía haber sido el empate en minuto 90 y en Monterrey que se termina quedando afuera en octavos de final después de hacer un papel muy digno en fase de grupo, terminó clasificándose segundo, dejando atrás a River, empatándole al Inter, empatándole a River, más allá de que River mereció un poco más, y ahora dando la cara frente al Borussia Dortmund, pero sin poder meterse en cuartos de final. Así que los cuartos de final quedarían con Palmeiras-Chelsea, que para mí va a terminar clasificándose el Chelsea, pero bueno, en una de esas Palmeiras tiene guardado su batacazo para los cuartos de final, pero ante la ausencia también de Gustavo Gómez, que es pilar en la defensa, veo favorito al Chelsea. Fluminense al Hilal, acá puede pasar cualquier cosa realmente porque el Fluminense viene dando la cara frente a equipos europeos, pero el Al Hilal viene de un batacazo enorme también frente a equipos europeos, porque el empate de Real Madrid en la primera fecha de fase de grupos, como dije. Acá puede pasar cualquier cosa, pero la verdad que veo superior al Al Hilal por tema jerarquía. PSG Bayern tengo muchísimas dudas, porque el PSG cuando quiere te pasa por arriba, asumo que empatan y van a tiempo extra, diría. Y bueno, el Dortmund, Real Madrid, más allá de que el Dortmund mostró cosas positivas en el partido frente a Monterrey, el Real Madrid viene levantada, fue de menos a más en este Mundial de Clubes y veo como favorito a Real Madrid. Unos cuartos de final que, bueno, como se ve, va a estar dando inicio viernes a las 4 de la tarde con Fluminense al Hilal. Al lado del cuadro, la verdad, bastante insólito porque uno creía que, bueno, el Inter o el Manchester City se podía meter y, bueno, tenías dos europeos en cuarto de final. Finalmente tenés dos clubes brasileños, un árabe y un europeo. Y sí, el otro lado de la Champions League, bueno, del Mundial de Clubes es digno de Champions League, PSG Bayern y Dortmund Real Madrid. Y bueno, veremos cómo se terminan dando los partidos, si se da otro batacazo y quiénes son los equipos clasificados a las semifinales.